el local de la congregación. Servidor. Que el Señor les bendiga, hermanos, personas que nos ven, que nos acompañan a través de esta transmisión de la Iglesia Ciudad de Sion en Waterbury. Es un privilegio estar un lunes más en compañía de ustedes. Quizás algunos podrían decir que me conocen, algunos luego que reviso quienes se conectaron o vieron la publicación les conozca y algunos no, pero a lo mejor lo que siempre nos va a unir es que somos hijos de Dios, o que la persona que está escuchando o viendo tiene una profunda necesidad de buscar de Dios, un deseo de buscar de Dios, y créanme que lo va a encontrar. Así que es maravilloso estar un lunes más aquí en compañía de cada uno de ustedes, esperando que el mensaje de Dios llegue y los propósitos de Él se cumplan y se sigan cumpliendo a través de esta palabra, porque su palabra sigue viva y seguirá viva, y se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo hasta la última gota y hasta la última tilde, como bien lo dice ella misma. Así que quiero compartir una vez más la palabra de Dios. Esta vez quiero que vayamos a esa cita tan conocida, esa historia tan conocida que comienza en el último versículo del capítulo 7 del Evangelio de Juan, pero que vamos a retomar desde el capítulo 8, desde el verso 1 al verso 11. Yo voy a leerlo para ustedes en una versión que es la PDT, la Palabra de Dios para Todos. Usted puede leer la versión que le guste más, a lo mejor, o la más tradicional, que es Reina y Valera. Yo lo leo como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer fue otra vez al área del templo, y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo. Así que se puso de pie y les dijo: El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno, y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. El Señor sigue bendiciendo su palabra y encontramos este es el mensaje, el I de Dios. El I de Dios, porque la palabra que usa ahí, que es una letra, pero que podemos decir esa palabra, ¿verdad? Que más es una conjunción. Sabemos que se usa para unir, para, hermanos, hacer un nexo entre dos ideas, entre dos preposiciones, entre dos cosas que están conectadas. Y usted sabe que algo que está conectado, obviamente, entonces pertenece una cosa a la otra. Pero si nos vamos a la historia, antes de detenernos en ese I, encontramos, hermanos, una de las joyas más preciosas que los evangelistas nos narran, pero que solo retomó Juan, ¿verdad? Juan nos habla de esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio y fue llevada con malicia delante de Jesús. Usted sabe que en el capítulo 7
hay todo un proceso en el cual los hermanos mismos de Jesús dudan de él, donde Jesús se siente perseguido porque ellos están esperando dónde está Jesús. Dice que Jesús fue a la fiesta del templo de incógnito, porque resulta que unos lo estaban esperando y de pronto que andaba de incógnito se puso a enseñar en medio de ellos. Y ellos decían, bueno, y este que no es maestro, y ahí, ¿verdad? Había una duda sobre Jesús, es o no es, y otros hasta ya tenían orden de atraparlo ahí mismo, pero como que no daban. Al final, antes de que la historia comience, la historia que hemos leído, vemos que les dice, bueno, ¿y por qué no lo agarraron? Si ella estaba en el templo. Y llegan lo que tenían que agarrar. Es que nosotros nunca hemos oído que un hombre hable con esa autoridad, como habla ese hombre y enseña. Entonces, y le dice, bueno, ¿y acaso han creído ustedes también entonces que Él es también el Mesías? En medio de ese, ¿verdad? Malestar hasta cierto punto que tienen los maestros de la ley hacia Jesús, que están persiguiéndole con malicia, entonces quizás esa misma noche tuvieron la grandiosa idea de recordar que había entre ellos, ¿verdad?, que quizás era un fariseo o una persona conocida y reconocida, respetada por el pueblo, que tenía una querida. Esta querida es la mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio, porque esta relación no está sucediendo esporádicamente, no era la primera vez que este adulterio se daba. ¿Por qué? Porque cuando fueron sorprendidos en adulterio, quien se llevaron fue a la mujer, por alguna razón por medio de la cual había malicia, el hombre no fue llevado. La persona quizás era un personaje influyente, quizás era un maestro de la ley, una persona con dinero, entonces no es necesario, ¿verdad?, llevar al hombre, solo llevémosle a la mujer. El punto no es que ellos quieren cumplir la ley, el punto no es que ellos quieran obedecer a Dios o agradar a Dios, el punto es, miremos cómo a través de este plan que hemos ideado, dejamos en mal a Jesús, le restamos la autoridad que la gente le ha dado por cómo enseña, por cómo habla, y entonces lo dejamos sin el apoyo del pueblo. Al dejarlo así, lo condenamos o por la ley de Moisés, ¿verdad?, o el pueblo mismo en ese momento, cuando vea que está contra la ley, lo va a apedrear, porque saben que el respeto que tenían por Moisés, ¿verdad?, y por la ley, que más que la ley de Moisés, la ley de Dios dada, ¿verdad?, a través de Moisés como instrumento de Dios. Y ese era el plan detrás de todo esto. Al punto que si usted lo ve, al menos en la versión que hemos leído, ellos no dicen, la ley de Moisés ordena que se mate a pedradas a quienes adulteran. Ellos dicen a la mujer cuando sea sorprendida en adulterio. Dice, lo voy a leer, dice, y le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordena en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. Ahora, ¿por qué no la mataron ellos? Si su verdadera intención era obedecer la ley de Dios, ¿por qué no al descubrirlo lo sacaron y la mataron a pedradas? Y estaban cumpliendo la ley, obedeciendo a Dios y agradándolo, al menos cumpliendo esa ley. La ley decía que ambos, la mujer y el hombre sorprendidos en adulterio, debían de ser expuestos al pueblo y morir lapidados. O sea, todo el pueblo iba a lanzar piedras. La ley no tenía una forma de resolverlo, otra forma. De decir, no, denle otra oportunidad. La ley decía que sea erradicada ese pecado del pueblo, de en medio del pueblo. Claro, en estos momentos sabemos que ellos están bajo el gobierno romano. Los romanos dejaban que los pueblos que ellos dominaban ejecutaran sus propias leyes, pero no aquellas que incluían pena de muerte y ciertas condenas. Solo el gobierno romano podía ejecutar esa clase de condenas. Ya los pueblos, a pesar de que podían guardar sus costumbres, sus leyes, como el sábado, como los sacrificios, ya no podían ejecutar esas otras leyes, sino solo el gobierno romano. Aún así, en ciertos momentos ellos las ejecutaban. Lo que hacían era a expensas, ¿verdad?, del gobierno romano. En esta ocasión no. ¿Por qué? Porque no querían, ¿verdad?, quedar mal con el querido,
que era el hombre, ¿verdad?, que estaba adulterando, y por otro lado lo que buscaba era hacer quedar mal a Jesús o quitarle la vida en ese mismo momento, tendiéndole una trampa. Y le dice, la ley nos manda que a la mujer que sorprendamos, oiga, que sinvergüenza, ¿verdad?, su planteamiento y malicioso, que la matemos a pedrada. Pero, ¿qué dices tú? O sea, de entrada, si la palabra de Dios dice algo, hay que hacerlo. No tenemos, ¿y usted qué dice, maestro? ¿Me entiendes? O sea, desde ahí se ve toda la malicia, toda la manipulación que estos maestros de la ley, ¿verdad?, que estos fariseos querían hacer con Jesús. Ahora, Jesús en un primer momento ni siquiera está interesado, él sabe, ¿verdad?, qué es lo que está detrás de todo esto, ni siquiera está interesado en escucharlo. Si la ley dice, punto, ¿me entiende? Pero él sabe que hay más atrás de eso. Jesús conoce los corazones, como en otras ocasiones dicen los evangelios, conociendo los corazones y los pensamientos de ellos, y Jesús lo sabía, así que Jesús no les presta mucho interés, pero ya que ellos insisten, ¿verdad?, pues sí, Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Ya Jesús se vuelve a ellos, se para, se endereza, deja de escribir en la tierra, los queda viendo fijamente. Podía imaginarme yo, ¿verdad?, fijamente, y les dice, bueno, el que de todos aquí esté libre de pecado, le tire la primera piedra, si aquí no hay problema, cumplamos la ley, ¿verdad? Pero eso sí, que comience el que no tiene pecado, el que no haya pecado. Y ahí viene lo complicado, porque dice la palabra que al escuchar esto, se comenzaron a ir desde el más viejo, o sea, desde los mayores, hasta los que estaban ahí más jóvenes. Pues como que los que más viejos son los que están los que tienen más experiencia pecando, ¿verdad? Y los más jóvenes como que tienen menos experiencia por aquello de la vida, ¿verdad? De los años que ya han vivido. Ahora, como acusados por su conciencia, cada quien se va zafando, ¿verdad? Porque fíjese, si en ese momento reconocieron, bueno, yo no estoy libre de pecado, no soy digno de tirar la primera piedra. Ahora, pero ninguno se quedó. Entonces, si bien reconocían que no estaban libres de pecado, pero no estaban dispuestos a arrepentirse por esos pecados, porque no se quedaron ahí esperando, bueno, que Jesús se enderezara otra vez y los viera. Bueno, así que como nadie está libre de pecado, arrepiéntanse. No, cada uno, miren la seña, se va zafando, así como uno quiere evadir muchas veces las situaciones. Ay, es que es incómodo. ¿Por qué? Porque estamos mal, porque la palabra de Dios no ha encontrado cabida, espacio en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que cada uno de ellos va tomando su caminito a su casa, y cuando Jesús vuelve, ¿verdad?, otra vez a ver qué está pasando aquí, ya no hay nadie. Es más, dice, Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué la mujer, al ver que todos, como decimos en El Salvador, se zafaron, por qué no se fue también? Sino que se quedó ahí, ¿verdad?, esperando, bueno, y se vio que se fue uno, se fue el otro, y ella ahí, ¿verdad?, semidesnuda, avergonzada, porque ya hasta ese punto ya había tenido suficiente tiempo para arrepentirse de todas las cosas que había hecho mal. Pero solo ve que se va uno, se va otro, y ella se queda allí, esperando qué más va a pasar o qué es lo que Jesús va a decir, porque él no tomó esa acción. Así que Jesús otra vez vuelve, se pone de pie y le dice, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? O sea, sentiste que te cayó alguna pedrada, ¿verdad? Por eso me gustó esta versión. ¿Será que te cayó alguna pedrada? ¿Alguno te condenó? Y ella le dice, nadie, Señor. Nadie, Señor. O sea, nadie, yo no he sentido ninguna pedrada, me cayó, todavía no. ¿Por qué? Porque todavía hay una persona más en la escena, y ese es Jesús. Así que Jesús le dice, tampoco yo lo voy a hacer. Ahora, ni yo te condeno, o el tampoco yo, como dice esta versión,
no está basado en que Jesús recordó también sus pecados, ¿verdad? Pasados, sino en que simple y llanamente no quería condenarla. Y esa es la gracia, el periodo de la gracia que Jesús establece. Es ese cambio de saber de que sí puedo juzgarla, sí puedo condenarla, aunque el gobierno romano entonces va a estar contra mí si yo ejecuto esta ley. Pero que moralmente puede hacerlo. Pero Jesús dice, tampoco yo, vete y de ahora en adelante no peques más. Y dice Reina y Valera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí se termina la historia. Ahora, Jesús dice, ni yo te condeno. Y ese ni yo te condeno, hermano, es esa gracia inmerecida que cada uno de nosotros recibimos al llegar a los caminos del Señor. Saber que Jesús, Dios, es la única persona fuera o dentro del planeta Tierra que tiene todo el derecho legal de juzgarnos y de condenarnos, hermano. Pero Él no quiso hacerlo, sino que Él mandó a su Hijo Jesucristo, como bien lo dice Juan 3:16, para morir por el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esa oportunidad Jesús la extiende en este primer momento a esta mujer y le dice, ni yo te condeno. El único que de verdad tenía toda la facultad legal y moral, ni yo te condeno. Yo renuncio a ese derecho, no lo voy a hacer tampoco. Así que vete. Pero y ahí está la conexión, el término que enlaza, la conjunción que une las dos preposiciones, las dos ideas que Jesús quiere aclarar y dejar, hermanos, fijas en la mente de la mujer. Vete y no peques más. No podemos desunir la idea. Es vete, eres libre. No te va a caer la piedra. Este día pudiste pensar que era el día en que ibas a morir lapidada. Pero vete y... O sea, espérate, no he terminado. No peques más. Entonces, ese vete, hermano, es esa liberación del pecado que Jesucristo hace, ¿verdad? Que Él perdona, no importa la condición en la que el ser humano se encuentre. Imaginémonos a esta mujer que fue sorprendida en adulterio, a lo mejor alcanzaron a enrollarla en alguna sábana y la llevaron semidesnuda, hermano, quizás con su pelo alborotado, ¿verdad? Delante de Jesús, y ahí está sumamente avergonzada. La última decisión que acababa de tomar era adulterar. Pero llega Jesús y ni yo te condeno, vete. Entonces, ni yo te condeno, hermano, todos sin importar, personas que escuchan esta palabra, sin importar la condición de pecado en que nosotros nos encontremos, Jesús dice, ni yo te condeno. Jesús no ha venido al mundo para condenarlo. Él dice, yo no he venido para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que tenga la oportunidad que nadie más puede darle de ser salvo, de tener gracia delante de Dios, de ser restaurado, no solo físicamente, familiar y socialmente, sino espiritualmente, ahí donde el ser humano no puede llegar, el médico ni el psicólogo, sino solo Jesús, porque Él es el Padre, Dios es el Padre de los espíritus, solo Él puede arreglar, hermano, el espíritu que ha sido dañado, que está ahí amedrentado por causa del pecado. Y entonces Jesús le dice, vete, sé libre, ni yo te condeno, no te preocupes, vete, sé libre, pero no peques más. Y ese no peques más, hermano, yo sé que quizás es una de esas dos palabras que más quisiéramos borrar de la Biblia, ¿verdad? No peques más. Ay, qué bonito que solo libre. Entonces ni yo te... Vete. Aleluya, ¿verdad? Es como
como que entonces, qué bueno, sigamos en lo mismo. Entonces, si hubiera sido en esta época, le hubiera llamado al hombre, hey, no, hombre, todavía estoy viva, tranquilo, ahí te llego, le hubiera dicho al hombre con el que adulteraba, ahí te llego el siguiente viernes. Imagínense. O sea, pero Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más, se dice fácil, pero no es fácil. No es que la mujer en ese momento le fue arrancado su deseo de pecar de su corazón y de su mente, se le borró el pecado y se hizo incapaz de pecar. No, no está hablando de eso la Biblia. Es la misma mujer arrepentida, pero la misma mujer con los mismos deseos pecaminosos, con el mismo corazón pecaminoso, al que Jesús le está diciendo, y no peques más. Solo una cosita chiquitita, no peques más. Hermano, se dice fácil, pero no es fácil. Pensemos solo por el ejemplo que hemos tomado, qué significaba desde ese momento que Jesús le dijese a esa mujer, no peques más. Si asumimos que la relación de adulterio que la mujer mantenía con esta persona era una relación vieja, que incluso a lo mejor ya era a sabiendas del pueblo, era un secreto a voces en medio del pueblo, como muchas relaciones de adulterio y de fornicación que a veces sucede, que ya todos saben. Ya todos saben que, sí, ese está con aquella, hasta hijos tienen, ya tienen como 10 años de ser amantes, dicen. Imaginémonos que aunque sea 1 año o 2 o 3 tenía la mujer de ser amante de este hombre, que ya estaba casado, o no sabemos si ella era la que estaba casada, o los dos ya estaban casados y estaban adulterando. Ahora, vete y no peques más significaba, desde este entonces, no volvás a ver a ese hombre. Pero ese hombre era un hombre que le gustaba, porque no estaba la fuerza adulterando. Era un hombre que le gustaba, que le atraía física y sexualmente hablando. Era un hombre que a lo mejor, como muchas relaciones, ¿verdad?, extramaritales, le prestaba más atención, más cuidados, más regalos, que lo que a veces el esposo o la esposa por descuido no lo hace. Entonces, a lo mejor esta mujer incluso se sentía mejor estando con el amante que con el esposo si lo tenía. O sea, tengamos en claro todas esas cosas a la hora que Jesús le dice no peques más. Tengamos en claro que a lo mejor quizá esta mujer hasta podría tener hijos que fueron fruto del adulterio. Entonces Jesús le está diciendo a ese hombre que te gusta, que te atrae físicamente, que a lo mejor era quien la mantenía económicamente hablando también, le está diciendo ya eso, nada. O sea, desde este momento ya no vas a tener querido. Ese es el no pequen más. ¿O qué otra cosa podría ser? Era desde ahora renunciar a la relación de adulterio que tenés, porque has entendido lo que la ley dice y has recibido gracia y liberación. Entonces, si le da valor a ese sacrificio, a esa gracia, a ese don inmerecido, porque eso significa gracia, que ahorita está recibiendo, no peques más. No importa si tienes hijos de adulterio o hijos de fornicación, que ya no. Ya ese hombre no es tu hombre nunca más. Quédate con el que es tuyo o buscate uno libre que de verdad puede ser tuyo. Hermano, ese es vete y no peques más. Ahora, se dice fácil, por eso yo lo decía, ¿verdad? Se dice fácil, pero no es fácil. No es fácil decirle adiós a una relación, a saber, de 10 años de adulterio, a una relación de 10 años de fornicación, que ya hay noviazgos de 10 años, ¿verdad? Los 10 años fornicaron. No es fácil decirle, mira, ya no. Cuando conocemos a Dios, cuando entendemos la palabra, no es fácil decir, mira, ya no.
No es fácil después de robar 10 años en el trabajo, ¿verdad? Y eso nos ayuda a mantener un estatus económico, pero porque mentimos, porque robamos, agarramos más de lo que nos pertenece en el trabajo y hemos acostumbrado a nuestra familia a vivir 10, 5 o 3 años así, y de la noche a la mañana al entender la palabra decir, no, la verdad que ahora que todos los viernes íbamos a comer al pollo campero, o íbamos al Texas, o íbamos al Olive Garden, pero ahora solo frijolitos van a ver y huevo. Ay, que no es fácil. El no peques más es la parte difícil, pero Jesús la unió. Vete, sé libre. Porque eso significa vete, eres libre. Pero no peques más. Y no peques más, hermano. Ese ir de Dios debe de resonar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es la ordenanza. Jesús no nos está diciendo, mira, no le preguntó, pero mira, vos lo querés, de verdad querés a ese hombre, ¿cuánto tiempo tenés de estar con él? De verdad ya tenés hijos con él, o sea, como ya interiorizando, como ya, ¿verdad? Perdón, profundizando, y la mujer podría haber dicho, es que yo lo amo. Es que nadie me trata como ese hombre. Jesús no se pone a preguntar nada de eso. Simple y sencillamente dice, no peques más. Hermano, amigo, persona que nos escucha, yo sé que las tentaciones, que las debilidades que hay en nosotros son difíciles de sobrellevar. Pero al conocer la palabra de Dios, Él nos perdona. No importa si usted y yo hemos sido unos fornicarios, unos adúlteros, hemos sido homosexuales, hemos sido pedófilos, no importa lo que hayamos sido, hemos sido ladrones, no importa la condición, homicidas, lo que hayamos sido, venidos a Jesús, una vez que hayamos venido a Jesús, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos salva, pero Él dice, y no peques más. No es que va a ser fácil. Jesús no le puso a discutir, mira, esto va a ser fácil porque yo voy a estar contigo. No, solo no peques más. Eso va a querer esfuerzo, eso va a querer sacrificio, eso va a querer oración, eso va a querer ayuno, eso va a querer intercesión, eso va a querer palabra, eso va a querer, hermanos, decisiones dolorosas, pero que hay que tomar. ¿Sabe por qué? Porque lo más difícil que la mujer podía recibir esa tarde no era una pedrada. Imaginámonos que al escuchar a Jesús decirle, entonces vete y no peques más, la mujer le hubiera dicho, no hombre, mejor tirarme unas cuantas pedradas y así quedamos. ¿Por qué? Si yo amo a ese hombre, hermano, porque así es el ser humano. Usted y yo podríamos pensar, a veces estamos tan habituados al pecado, a lo que no es normal para Dios, pero sí es normal para la sociedad en que vivimos, hasta para la familia muchas veces. Estamos tan habituados que podríamos decir, no hombre, que me dé unas cuantas pedradas mejor. De todos modos ni me voy a morir si me da unas cuantas pedradas, o voy a quedar medio muerto, pero de ahí me levanto y sigo mi vida como quiero, como siento, como amo hacerla, como he aprendido a hacerla. Pero es que lo más difícil que Jesús podía darle no eran unas pedradas y dejarla medio muerta. Y eso es lo que Jesús dice en Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, no es una situación de vida o muerte aquí, de unos cuantos sufrimientos. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, no es, unas pedradas me las aguanto, si eso cualquiera, si pedradas cualquiera, si no somos, hermanos, de vidrio, nos van a rebotar, nos van a dejar morados, algunas quebraduras, pero podemos sobrevivir una pedrada. Y no Pablo sobrevivió varias, pues. Pero no es solo una cuestión de pedrada, es una cuestión de salvación o de condenación. No es solo una destrucción de este cuerpo temporal, es la destrucción de nuestra parte eterna. Y con destrucción no se refiere a aniquilación, que es la idea que a veces, todos modos si deja de existir. No hay aniquilación total.
lo que hay es, y a eso se refiere, ¿verdad? Con esa destrucción, con ese destruir el alma y el cuerpo en el infierno, se refiere a condenación eterna. Algo que nunca termina desde el momento que haya empezado esa condenación. Entonces, ahora que hay vida, como dice la palabra, ahora que estamos vivos, ahora que hay esperanza, que escuchas la palabra, recíbela. Jesús no nos condena, Él no ha venido para condenar al mundo o a nosotros, Él ha venido para que nosotros seamos salvos por la sangre de Jesucristo, recibamos su perdón, pero aceptemos con valor la cruz que tenemos que llevar, que es el no peques más, el sobreponernos sin importar la debilidad que tengamos o lo acostumbrados que estemos al pecado. Si hay que dejar a alguien, hay que dejarlo. Si hay que abandonar a alguien para estar bien con Dios, hay que abandonarlo. Más vale que aquí llore unos 6 meses, 1 año o unos 2 años, si tanto, ¿verdad? Es el enamoramiento que pueda tener o la pasión que pueda tener por una persona. Pero mejor lloremos aquí un poquito y suframos aquí un poquito, pero que podamos estar un día delante de la presencia de Dios para escuchar que Él nos diga: venid benditos de mi Padre, en lo poco me habéis sido fiel, pero sobre lo mucho te voy a poner. Que el Señor les bendiga, ha sido un privilegio compartir la palabra del Señor. Sigamos adelante, recordemos el I de Dios y no peques más. Y que el Señor nos ayude, Él nos va a ayudar, sin duda Él nos va a ayudar, si nosotros se lo pedimos y aprendemos a depender de Él para estar bien y agradar al Señor. Vengamos en oración y digámosle: Señor, que Él nos dé la fuerza, como le dijo ese hombre: Señor, yo creo, pero ayuda mi fe. Yo creo que esta palabra es cierta, que es fiel a tus promesas, que es fiel a lo que tú quieres, pero ayúdanos a cumplirla en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre, te damos gracias esta hermosa noche por el privilegio que nos da de leer, de compartir, de escuchar y escudriñar tu palabra, de reconocer una vez más que tú estás llevando un mensaje a cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tomar todas las consecuencias. No solo, ay, qué bueno es ser perdonado, qué bueno recibir tu gracia, es maravilloso, Señor, pero tú también quieres una vida de lucha y oposición al pecado, que nosotros podamos cada día presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti, que cada día podamos esforzar. Ayúdanos, Señor, porque solo tu Espíritu Santo puede darnos la fortaleza para permanecer dentro de tus caminos, para que esas cojeras que muchas veces llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, puedan ser sanadas, puedan ser restauradas y aprendamos a caminar derecho delante de tu camino. Solo tú puedes ayudarnos. Ayúdanos a tener la actitud adecuada si sentimos esa debilidad, Señor, porque somos humanos. Que oremos, que ayunemos, que te sigamos buscando, porque fiel y poderoso eres tú para librarnos, Señor, y para ayudarnos sin importar cuál sea la circunstancia. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia inmerecida. En tu nombre hemos orado, Señor amado. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga.